buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 1, donde lo había visto con anterioridad. Sus ojos observaban el paisaje a la espera de una respuesta. Cierto. Emilia, casi parecía irónico que le llamasen el campeón de la justicia, cuando él condenó a un mundo, o al menos eso era lo que todos pensaban. Podía sentirlo, como sus instintos le quemaron en aquel momento, pero ya no era algo de lo cual preocupación o pensar siquiera. El contrato seguía al pie como siempre, dentro de poco volvería. La arena que volaba por todos lados en aquel desierto cayó por todos lados, adornando el paisaje recubierto con espadas, como si fuera algo que podría ser digno de admirar. Aquella escena se podría considerar hermosa hasta cierto punto, pero para él, solo significaba algo: abandono. Cada espada, una historia y una tumba que demostraba cuántas personas habían caído bajo su hoja. La desolación de no haber tenido a nadie más con él, como todo el mundo murió a su alrededor, la promesa rota con su padre, la amiga que no pudo proteger y el mundo que logró salvar a cambio de su vida y las de miles, millones, millas de millones. Campeón de la justicia. Quizás su contraparte sería llamada así, incluso su yo de la realidad en la que había estado. Se podría necesitar más Shiro Emilia que de lo que él lo era en aquel momento. ¿No se suponía que no debía ser el mismo? Una pequeña risa se escapa de su boca, mientras que el paisaje se rompía de a poco. No es como si le importase. Una vez que aquel desierto se congele en su totalidad, ya no estaría en este mundo. No es como si se mereciera si quisiera estar en otro mundo, siendo que él fue el antagonista principal de la humanidad. Pero aquello valió la pena. Dejó que algunos obtuvieran su final feliz, salvo a los pudo a costa de los que no podía. Sus voces en cánticos rondaban su cabeza como un requiem que no pararía en toda la eternidad. Después de perderlo todo y solo quedarse con la única motivación de vivir, ya no le importó los años posteriores. Él, como todos, quería en su cabeza. Él, como tuvo que matar y matar sin cesar. Él, como todo iba a su contra, dando como resultado que sus manos estuvieran más manchadas que aquellos espíritus heroicos errantes y humanos. Se odiaba a sí mismo, pero después de tanto tiempo haciendo lo mismo una y otra vez, naturalmente uno podría agarrarle el gusto a las cosas. Resopló viendo la pequeña nube de vapor que salió de su boca. Las espadas que tenía en su espalda le resultaron cómodas en aquella situación. Tenía todo el poder que quisiera, podía proteger todo ahora mismo, mas ya no había nada que proteger. El único consuelo que le quedó era que lo que quedó de sus seres queridos no sería utilizado y que la compañía que ganó era la mejor que podía desear para ellos. Ya no necesitaría de aquel hermano mayor mentiroso, de aquel asesino que sin pensarlo dos veces borraría a alguien. Ahora ellos tenían buena influencia con la que estar. Aquello le daba paz y le podía hacer sonreír al menos parcialmente. Las preguntas rondaron su cabeza. ¿Y si su padre adoptivo no hubiera muerto como en aquel mundo? Si hubiera tenido a Iria desde un comienzo. Si hubiera tenido a aquella familia feliz que su yo alterno había obtenido. El pensamiento de que era necesario pensar aquello a este punto vino a su mente. Tanto su cuerpo, mente y espíritu fueron carcomidos y deteriorados. Shiro murió desde hacía el tiempo, quedando en ella como resultado. Casi pareció una mala comedia de drama su vida. El sonido del suelo siendo desmoronado, fragmentándose y hundiéndose cada vez era más posible escuchar. Las rupturas en su mundo aparecieron hacia el tiempo. Los engranajes abandonaron de girar hacia el tiempo también. Allí estaba solo, muriendo nuevamente, cumpliendo su objetivo en una colina llena de espadas. Le hubiera querido poder derramar alguna lágrima en este punto. No debería estar feliz por la vida y no aceptar la muerte como es que lo estaba haciendo. La orquesta de destrucción, los desniveles, la tierra elevándose o hundiéndose, todo destruyéndose, mientras que él se encontró en el centro de todo aquello, siendo el compositor de aquel vals decadente. La nieve empezó a caer. La niebla junto con los copos de nieve ensuciaban aquellas espadas que tanto protegieron y le protegieron a él, algunas sin nombre, hojas que el fin de su historia fue acompañada por el fin de su portador. Sus ojos grises mostraron anhelo ante la escena que tenía enfrente. Quedó poco para que terminara, quedó poco para que se culmine aquella destrucción, para que aquel mundo con tantas armas retorcidas muriera. El infierno no sonaba mal después de haber estado en aquel desierto desde hacía tanto tiempo.
Él era una mera espada marchita cuya hoja ya no podía ser afilada, ya no le quedó nada. Además, dando una pequeña risa, quizás se encuentre con su padre de paso. Cerró los ojos mientras que su cuerpo dejaba la comodidad de las espadas como respaldo, mientras que el suelo se iba carcomiendo y rompiendo, el mundo perdía el color que tenía. Había comenzado ya, los matices grises que indicaban la decadencia del mundo en su culmine le llamaron. Sálvase a sí mismo, aquel comentario fue inaudible, no había nadie además del acero que estaba por todo el lugar que pudiese escuchar sus últimas palabras. ¡Qué estupidez! Los fragmentos de tierra bajo sus pies, las rocas del cielo quemándose consumiéndose al momento, el desierto iba decayendo y bajando la temperatura a cada momento. Allí estaba, la caída, cualquier superficie bajo sus pies desapareció, mientras que un vacío se abrió bajo suyo, había comenzado y terminado en aquel desierto. Shirou lo observaba, como el vacío venía tragándole, su mármol de realidad muriendo a cada segundo junto con el planeta mismo, quería reírse, él había sido el peor villano que podría haber tenido el mundo, después de todo incluso en la historia ¿quién fue el que llegó tan lejos como para drenar y matar a la humanidad? El verdadero enemigo de la humanidad se hundía con su propio barco. Su cabello blanco ondeaba mientras que su sonrisa permanecía, destruirlo todo, para lograrlo lo que para él sería su todo. ¡Qué hipócrita de su parte! ¿No se puede dar algo más de tiempo? Aquellas palabras más que un pedido fue un ruego, la mujer estaba de rodillas con la cabeza contra el suelo mientras que intentaba hacer una reverencia tan profunda como podía, ella lo sintió, las miradas que le daban. No solo eso sino que también podía sentir el roce de una mano que le daban a la parte de atrás de su cuerpo, que ahora mismo que se encontraba al aire debido a su posición postrada. La mujer se encontraba vestida con un vestido negro largo algo roído en las puntas que caía hasta sus tobillos, el frío del suelo se sentía con todo. Un pie se apoyó en la cabeza de la mujer mientras que su mejilla chocaba con todo contra el suelo sucio del callejón donde se encontraron. Las calles donde se encontraron no eran las mejores, no estaban ni de cerca de ser siquiera decente. Después de todo, vivir en el barrio rojo de la ciudad era la peor idea que una mujer podía tomar. Sus pies descalzos estaban fríos, la planta de estos sucios debido a andas descalza en su mayor parte del tiempo, mientras que ella quería llorar, aún no podía aceptar su situación actual. No lo sé, aunque la última vez pagaste y con el interés incluido aquel hombre que tenía el pie sobre la cabeza de la mujer sonreía, su bota de metal se estaba moviendo de izquierda a derecha mientras que aplicaba presión. La mujer quería llorar, ella no era alguien que estuviera feliz con aquello. Por favor, aquel ruego era al borde del llanto. Sonriendo con complacencia el hombre levantó su pie de la cabeza de la mujer mientras que movía un poco el cinturón como acomodándoselo, aquello solo generó un pensamiento más fluido de parte de la mujer entendiendo la amenaza. Mejor para la próxima, recuerda el dinero en una semana y te sales, no dinero y terminas como esclava, y tú sabes muy bien cuán larga es la vida útil de las esclavas hoy en día. Al terminar aquello los hombres se movieron, dando pasos lentos junto con comentarios jocos en voz suficientemente alta como para que la mujer en el suelo lo escuchase. La mujer levantó la cabeza con dolor en su cuello por la presión continua que había tenido en su cabeza, ella era débil para soportar eso. Un crujido vino de su cuello mientras que se recostaba como podía contra la pared del callejón, respiró entrecortadamente y de manera irregular tratando de recuperar el aliento. Ella sabía que debía salir rápido de aquel lugar, si no la tomarían como un producto sin dudarlo. Mas estaba demasiado débil para moverse y con el cuerpo con el dolor a tope. Llevó una mano a su cara mientras que intentaba contener las lágrimas y los pequeños quejidos que salían de su boca. Odiaba su vida, ella la odiaba desde una manera que aún no entendía cómo no se había entregado hacía tiempo a los brazos de la muerte. Alzó una mano y se apoyó contra la pared y se puso en cuclillas. Su cabello caía por todos lados, siendo sus trenzas que en algún momento fueron algo ordenado y pulcro para la vista, ahora no eran nada más que líneas de cabello entrelazadas perezosamente, aquellas mientras que intentaba volver a mantener estable su respiración. Dando un paso se puso de pie, seguido de otro mientras se seguía apoyando contra la pared para mantener el equilibrio. Ella iba rumbo a su hogar. Era como si los dioses mismos hubieran
maldecido su alma para que nunca tuvieran un solo momento de felicidad, solo tuviera los primeros recuerdos de su infancia, la mansión, sus padres sonriéndoles, las risas familiares y el afecto de ellos, pero no duró. Todo aquello fue una escena que no fue nada más que reemplazada en el momento en el cual la realidad golpeó con todo su ser. No podía haber otra cosa que no fuera una maldición. Ella lo tenía todo, pero aquello se quedó allí hacía tiempo, en el pasado, todos aquellos momentos de felicidad, y todos los lujos acumulados abajo con el revolucionario ejército tocando las puertas de la mansión de sus padres. Ella no entendía nada, no comprendía el porqué en aquel momento, pero tiempo después sí. Habían testimonios y muertes a causa de sus padres. Él era lo que se consideraría un hombre corrupto en la ley, pero para ella, cuando era una pequeña, su padre era la persona más maravillosa que podría conocer. Pero para los revolucionarios no lo era, era alguien que debía ser borrado, no importaba si condenaban el trabajo o vidas de inocentes. Para ellos su justicia era absoluta. Faltaba poco. Su mente estaba nublada, ella no se sorprendería si tuviera una conmoción cerebral poco después. El golpe y las pisadas no fueron algo de lo cual quisiera responder, su pasado ya no importaba. Después de todo aquello, cada hogar en el que caía perecía, cada orfanato era saqueado o había un asesinato, masacres, pero no importaba para ella. Después de todo, ella siempre era la que salía viva, la niña maldita, la que traicionaba a todos a costa de poder vivir, la que atraía a cualquiera para que al final alguien termine matando a todos. Una semana. Tenía una semana para poder conseguir una cantidad absurda de dinero, no lo lograría, el hombre lo sabría mejor que nadie, ella tampoco podría escapar. Llegando a lo que parecía un sector más decadente, si era posible, seguido unos pasos más, hasta llegar a lo que sería una pequeña carpa pegada a otras. No pensó mucho para entrar allí, ahora dormir era la única solución. Ella tenía exceso de hambre para pensar. Odiaba a todos. Aquel hombre que hacía tiempo, que parecía haberle extendido una mano para poder estar en una situación mejor, la ingenuidad de la primera vez que le mostraban afecto hizo que cayera como si nada en las palabras sin valor de una persona a la cual ahora no podía recordar ni el rostro ni el nombre, solo un gran vacío junto con una deuda que le había dejado para que ella cubriese. Ella no lo pensó, que la usaban, que no era nada más que una herramienta para poder conseguir una cantidad absurda de dinero a su coste, pero allí estaba ahora, viviendo de la nada, contando cada pequeña moneda de cobre como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Le dolía el estómago. Terminando de entrar en su hogar, ella vio lo único que se encontró allí, una sabana en mugre que cubría el pequeño espacio de la carpa y unas cajas que usaba para taparse. Se quedó viéndolo unos momentos mientras que volvían una vez más los recuerdos de felicidad falsa, la pequeña casa que había logrado tener, el hombre que le dijo que la ayudaría. Ya no importaba nada. No escatimó fuerzas para tirarse en su cama, el olor de inmundicia llenó sus fosas nasales, mientras que se abrazaba a sí misma. No quería caer bajo como a la prostitución, pero era la única salida que podía ver, aquello o ser una esclava a tiempo completo, que podría llegar al punto de ser llevado para ser el juguete de alguna secta. Si vendía su virginidad conseguiría dinero suficiente. Odió el pensamiento al instante, ella no quería vivir como alguien que con lujos extremos, no, solo deseaba paz, comida y una cama caliente. Hablando del calor, ella olvidaba el invierno entrante, las temperaturas bajo cero la matarían, claro, si es que llegase a vivir hasta ese momento. Levantó su mano derecha mientras que mordió su muñeca hasta que el sabor metálico fuera presente en su boca. Después de eso puso su mano en el suelo, escribiendo signos que vinieron en su mente de la nada. Ella nunca comprendió bien el porqué de su conocimiento sobre aquello, pero no importaba. Goteando la sangre que salía continuamente y terminando el dibujo, cerraba los ojos y rogó. El pequeño brillo carmesí salía de lo que pareciera una runa, mientras que la habitación se calentaba de a poco. Funcionó. La felicidad era algo que no había sido disimulado. De todas las veces que intentaba realizar algo como aquello, no siempre funcionaba. Tomando su muñeca, vio la sangre salir. Mientras que intentaba cerrar la herida, algo cayó de la manga de su vestido. Aquella tarjeta negra que siempre estaba presente, nunca supo cuándo o por qué la tuvo, pero siempre la volvía a encontrar, no importase si la perdiese o no. La levantó unos momentos mientras que observaba aquella tarjeta, era como si aquella carta hubiera sido quemada hasta quedar a ese punto de color.
Lo único que era más o menos posible de identificar era aquella frase que estaba al pie de la carta. Arquero. Es aquí. La cara de la mujer se quedó estática, su mirada se sobresaltó mientras que una expresión nerviosa se asomó en su rostro, sus ojos se agrandaron mientras que tragó en seco. Había dormido unas horas hasta que las voces en el exterior la despertaron. La iglesia afirma que la mujer de aquí es una bruja, los vecinos lo afirmaron también ante aquel comentario. La mujer tragó en seco. Ella nunca intentó algo fuera de su tienda. Excepto cuando usó lo poco o casi nulo que tenía para hacer una poción, no podía venderlas debido a las reglas de la iglesia en aquel sector. Realmente la humanidad siempre intentó sacar lo peor de todos. La persona que salvó, era la única presente en aquel momento que había logrado hacer que cayera y sentía pena por el hombre mayor, era la primera vez que sentía algo por una persona que no fuera ella desde que comenzó todo y así finalizaba. Los pasos terminaron de escucharse mientras que la tienda era arrancada de sus soportes y allí estaban, ella sentada en medio de una alfombra, con un círculo brillante carmesí frente hecho de sangre y la carta en la otra mano. Era el peor escenario que podría pedir para hacer que rogar que la tomaran de bruja de bruja. Los hombres frente a ella, todos con armadura y espada, el símbolo de la iglesia de la capital en el pecho, mientras que había al menos un estimado de 12 personas. Entonces si es cierto, la voz del hombre que había manos hablando con anterioridad resonó una vez más, mientras que el sonido del acero siendo sacado de las vainas se escuchó, la mujer dejó caer sus con desgano y sin energías al suelo mientras que miraba el cielo nocturno, los copos de nieve cayendo mientras que podía sentirlo, la intención de matar y lujuria. Uso de sangre para rituales, alquimia de sangre, por la iglesia y el imperio aquello que está prohibido, además se nota que apenas son cosas simples de nivel bajo, pero eso no quita la maldición que lleva siempre. La mujer no quería seguir escuchando lo que el soldado estaba diciendo, apretó la carta negra contra su pecho mientras que la bañaba en su sangre. No vio aquel brillo tenue que se encendió por unos instantes. Al menos ella rogaba que fuera solo ejecutada ahora, ella conocía los actos de limpieza o purificación que se usaban con las supuestas brujas. Violación hasta la pérdida de mentalidad, violada por tantos hombres de la aldea hasta que se cansen y la quemen. Ella viendo el paisaje congelado sintió que era tragada por el abismo de la noche. El cielo nocturno lleno de nieve solo podía estar del mismo entorno que la situación actual para ella, oscura y fría. Ella había intentado mover sus pies desde hacía unos segundos, mas no podía, el cansancio no la dejó, la sangre tampoco dejó de correr, aquello era lo que no le gustaba cuando usaba aquella habilidad. Había momentos en los cuales podía activarla a buenas primeras sin nada, pero estaban los momentos como los actuales, que no podían hacer nada sin derramar su sangre. El viento sopló con fuerza mientras que sacudió su cabello lavanda claro junto con sus pequeñas trenzas, sus ojos color azul no tienen luz. ¿De qué servía la voluntad ante una muerte inminente? O al menos quería creer que solo era la muerte su final. Apretó los dientes mientras que se ponía de pie de golpe, al instante un fuerte golpe le impidió seguir tal acción mientras que caía de nuevo al suelo ahora de espaldas. Ella no quería que esto sucediera, no quería terminar como una muñeca que solo sabía pedir por más rondas con el único objetivo de poder vivir un poco más. Se sentó en el suelo mientras que extendía su mano derecha al aire, al instante ni ella misma entendía el cómo o el por qué, pero allí estaba varios círculos color púrpura, salieron enfrente de su mano y su espalda, ella no entendía bien el cómo o el por qué, la nieve bajo ella se derritió de golpe, mientras que el olor a carne quemada llenó sus fosas nasales, aquellos halos púrpura parecían iluminar esas tiendas y sus alrededores. Fue instantáneo, de los círculos sentir pudo un calor familiar emanar, para ella era como si fuera una nueva extensión de su brazo. Al momento de ver lo que estaba enfrente las cosas cambiaron, la carne quemada y sangre volando por todos lados, todo aquello vino de 4 soldados los cuales desaparecieron de la cintura para arriba. Era su primera vez viendo tal escena o haciendo tal cosa. Las náuseas que comienzan de golpe. No deberías vomitar ahora. Tambaleando y con mucha desorientación se levantó y a pesar de que sus pies patinaron un poco y casi cayeron unas cuantas veces, se mantuvo firme en convicción a la hora de salir viva. El shock inicial junto con la explosión fue suficiente para poder conseguir los valiosos segundos que requería. Maldecía una cosa.
La herida que en su momento era pequeña de su muñeca ahora era grande y constantemente sangrante. Mas apretó los dientes y siguió su camino, corriendo por los callejones con todas las fuerzas que podían. Un silbido a la distancia hizo que intensificara su paso, al instante lo sintió, el resultado de aquel sonido, cayó de lleno al suelo mientras que se golpeó su cabeza contra el suelo, una cortadura en su frente fue presente, causando que la sangre caiga de su frente y se metiera en su ojo derecho dejándolo inutilizable de momento. Un alarido de agonía se disparó de parte de la mujer mientras que otro silbido se escuchó para terminar en su hombro, e inmediatamente seguido de otro grito de dolor, levantando la vista y lo vio, la flecha clavada en su ser mientras que las lágrimas por fin se formaban en sus ojos, ella se prometió que no lloraría, algo dentro de ella le gritaba que esta situación no era nada más que algo simple, que el dolor que sintió no era nada, pero ahora ¿qué era aquel sentimiento que distorsionaba su mente que negaba que todo iría bien? Los pasos se escucharon finalmente, las armaduras sonaban mientras que cargaban en contra de la mujer con los escudos en alto, la mujer de cabello lavanda solo se limitó a arrastrarse mientras dejaba detrás de sí un rastro nítido de sangre en la nieve que se formó en el suelo. Odiaba su vida, odiaba todo lo que pasó, siempre estuvo aquel sentimiento, de que no importase que, nadie vendría a salvarla, ni siquiera había tenido una vida larga como para decir que era suficiente ya de una vez. Otro grito llegó mientras que el dolor volvía, giró nuevamente el cuello de manera brusca, viendo a uno de los soldados con una espada en su pierna, estaba clavada en su pantorrilla llegando a dejarla inmóvil contra el suelo. Se dejó caer con las manos extendidas hacia adelante mientras que su cabeza se hundía de un poco en la nieve, tenía los brazos hacia el frente con una sola cosa en mano. La carta. Ella lo deseaba, que aquello fuera un arma, que contestara a su llamado, que alguien viniera a su rescate. Pero sabía que no había nadie. La mente de la mujer se iba nublando mientras que su visión se oscurecía, la piel que era en sí blanca ahora no era nada más que papel y hacía resaltar unas ojeras profundas, intentó formular alguna palabra para encontrar que no salía ningún sonido de su garganta. Realmente era una bruja de clase alta. Al final alguien sabe qué clase de TIG ella empleó. La mujer giró su ojo para ver al hombre en armadura, tenía una mirada de disgusto, la parte izquierda de su pecho y su brazo estaban chamuscados, el hombre junto con los sobrevivientes del ataque en ráfaga quedaron lesionados debido a esquivar de golpe aquello casi al último momento. Ella estaba débil desde un comienzo, tuvimos suerte de que no estaba en su mejor momento, otra voz salió, mas la mujer no pudo moverse. Su padre fue una persona tan respetable, una pena lo que le hicieron, y más penoso que cuando su hija quedó sola se convirtió en lo que es ahora, otra voz, ya no quería escuchar nada, ya no quería sentir nada. De hecho lo único que sintió era la carta en su mano. Hubiera deseado que fuera otra cosa en aquel momento, algo con lo cual defenderse. Su nombre. Entre las espirales de dolor se grabó a sí mismo, él como creció con el ambiente tan adecuado, él como estuvo cegada por la ignorancia hasta que fue muy tarde, quería maldecir su suerte, mas no podía, quería quejarse del mundo por tratarla así, pero no era algo que pudiera hacer, aquel sentimiento de que todo iba en su contra siempre estaba presente, todo aquello, para que al final, Medea de Colchis, hija de una de las antiguas casas de nobles del imperio, la cual terminó con ella siendo vendida por sus parientes con excusas hilarantes, se quedase mirando aquella carta negra en busca de una fuente de salvación, cualquier cosa incluso le valdría ahora. Inclusive, una espada. Aquí un experimento, que se me ocurrió de la nada, espero que la recepción de la historia sea al menos un poco como lo tengo en mente, estuvo pensando en esto desde hacía tiempo, las líneas a las cuales voy a usar, son distintas y algo, no sé qué tal será esto, pero como sea. Agradecería el apoyo de esto y si es posible, que me dijesen si continuar con esto de una manera sería o no. Hasta entonces. Próximo capítulo 27 de diciembre. Rey de Picas fuera. Capítulo 2. Héroe del hierro forjado, aquel era el nombre que le otorgaron con el tiempo, no se lo ganó, tampoco era algo que le gustaba, él no era la justicia o un héroe, tampoco era alguien que se le denominaría justo, él era un asesino, alguien que por el bien de todos mataría lo que fuese. El fin justifica los medios, aprendió aquello de la manera más directa posible. ¿Qué obtuvo?
manos tan manchadas que nunca sujetaran nada, nadie lo recordaría como alguien que hizo el bien, solo a una persona la cual mató a tantos que nunca podría ir a otro lugar que no sea el infierno. ¿Cuánto tiempo pasó ya siendo el guardián de la humanidad? El abismo que lo tragaba le indicaba que dentro de poco terminaría en otro tiempo, en otra era, en otro plano, con el único objetivo de siempre: matar. Si sintiera su cuerpo le gustaría reírse en voz alta, mas no era algo posible, estaba en camino a ser convocado, como siempre, a luchar, a matar. Al menos una sola vez, aunque sea solo una, le gustaría vivir una vez más nuevamente. Entonces, la voz de uno de los soldados sonó mientras que tenía a la mujer en el suelo. Lo único que parecía indicar que su vida seguía en el mundo eran los pequeños gemidos y sus dedos rozando aquella carta. Una carta negra como el carbón, o al menos parecía una carta. Medea lo veía, el filo muerto de aquella espada, el cómo no brillaba en nada, el cómo se mantenía en la nada, el óxido con el acero. El mundo perdió color mientras que observaba aquella espada oxidada, la hoja roída y sin filo en lo que quedaba, la empuñadura rota y carcomida. No era nada más que una espada desgatada de mandoble y doble filo tan vieja que parecía que a cualquier movimiento se rompería. Pero, a pesar de esa apariencia, lo sentía, él como si jugaba con aquella arma, podría terminar partiéndose a la mitad. Un susurro salió de la mujer mientras que intentaba hablar. Los hombres encima suyo la observaron con interés, mas el único que estaba a la espera de cualquier cosa era el hombre con la espada en la pantorrilla de la mujer. La única razón por la cual no la habían matado era el hecho de que les ordenaron entregarla viva y en un estado decente. Archer, aquel susurro fue lo único que necesitó el hombre para sentir como miles de cuchillas le cortaron por todos lados. Observó por todos lados hasta sentir de dónde venía aquel sentimiento. El soldado sacó su espada de la mujer, arrancando un grito de la mujer mientras que observaba la carta levitar. Algo iba mal con todo aquello. Se mordió el labio bajo su casco, mientras que sus hombres aún estaban en shock por la sensación. Una espada marchita salió de la carta en él mientras que descendía al suelo extendiéndose. No le gustaba nada de aquello. Cuando estaba por lanzarse contra la mujer lo vio. Una figura roja emerger tomando la espada oxidada en el suelo. Poco después de aquello, aquella espada se movió. Archer lo vio, si bien siempre se encontraba con ella en todas las líneas, era la primera vez que era invocado por ella. Medea, o al menos en la mente de Archer en apariencia era idéntica a la bruja de la traición. Estaba en el suelo tirada con una herida sangrante en su pie y una flecha en su hombro. No solo eso, sus rasgos hundidos, el aspecto demacrado y la capa negra que siempre parecía llevar de manera orgullosa, estaba reducida a una tela negra que apenas si era posible llamar ropa. Frente a eso, allí estaban hombre en armadura y espadas, una en particular con sangre. Archer, una vez más, el espíritu bajó la mirada y vio el rostro de la mujer en confusión completa. No solo eso, sino que mostraba aquellos ojos. Los ojos que ella tenía casi a sus fines de la Quinta Guerra cuando saltó para evitar que mataran a su maestro, la mirada de traición por todos, pero con la mínima señal de luz en sus ojos. Aquella mirada, no era algo que sus ideales pudieran ignorar, por más torcidos que sean, por todas las circunstancias no podía. Además, Archer lo sabía además, que ella era el foco del ataque y no al revés. Aquella aura de peligro o malicia no venía de la mujer, debía moverse. Fue allí cuando entró en razón de algo. Su cuerpo se sentía demasiado ligero, como si la clase no hubiera sido programada, como si estuviera listo para ir por cualquier cosa, como si estuviera vivo. Una sonrisa feroz llenó su rostro mientras que miraba a la mujer. Era obvio, Medea, Caster en su momento la convocó. Eso fue todo, lo sentía, no necesitaba la dependencia del mana de la mujer, no, aquello no era necesario. No había actualización de parte del Grial. Estaba presente bajo su propia fuerza y no parecía que se fuera a agotar con el tiempo. ¿Quién eres? El soldado lo sabía, era una pregunta estúpida. Él vio como aquella figura roja fue convocada por la mujer. Era obvio en su mente que solo podía significar algo. La mujer invocó un demonio para su ayuda. ¿Ustedes hicieron esto?
El tono del hombre alto, de pelo blanco y piel en exceso bronceada habló. Era demasiado tranquilo y calmado, despegando la mirada de la mujer en el suelo. El hombre de la armadura quiso responder, pero antes de poder hacerlo vio como todo daba una vuelta a la derecha, se sintió raro aquello que era aquella sangre que salía volando. Con ese último pensamiento la cabeza del hombre tocó el suelo, al igual que la de los otros. Fue instantáneo, las espadas cazadas en manos en sus manos. Emilia sonrió ante aquello, la sensación de limitación no existía, como si la fuerza que siempre estuvo presente para reprimir su fuerza hubiera desaparecido. Él estaba en su mejor momento y más. Observó lo que hizo, la sangre por todos lados manchando la nieve, derritiendo esta brevemente debido a la temperatura, solo para ceder como todo, quedándose por la nieve. Archer dio un suspiro, bueno aquella ya no era su problema, vio a Medea y se acercó, era mejor prevenir que curar si ella muriese aún no estaba seguro de lo que pasaría, era la primera vez que la invocación había sido de lo más extraña. Viéndola de cerca, pudo ver las heridas, la flecha no llegó tan profundo como parecía y la herida en la pierna no cortó nada importante. La suerte le sonrió a la mujer, después de que Emilia la observase unos momentos y entendió, la mujer no se había desmayado por pérdida de sangre, más bien por dolor. Rasgó algunas partes del vestido de la mujer y las usó como torniquetes y vendas en las áreas afectadas. Poco después se dio la vuelta y buscó el dinero que portaban aquellas personas que estaban ahora esparcidas en el suelo. Rápidamente después de aquello levantó a la mujer en brazos y salieran del lugar. El idioma para su fortuna era comprensible, a pesar de nunca haberlo visto, podía entenderlo algo que ver con el sistema. Sacudió esas ideas, ahora lo primero era asegurar la seguridad de la mujer, una posada y un tratamiento decente sería suficiente. Era cálido, más de lo que había sentido en demasiado tiempo, su cuerpo le dolía por todos lados, pero a pesar de aquello, estaba cómoda, como desde hacía tiempo no podía, era relajante. ¿Ya despertaste? Al instante el sueño fue reemplazado por las memorias de qué pasó. Medea se sentó de golpe en la cama, al instante se llevó una mano en su cabeza, mientras que el dolor vino de golpe. Miró sus manos, estaban con vendas limpias, sus ropas, ahora llevaba un vestido largo blanco, del cual dejaba al aire los hombros, pudo verlo bajando un poco la mirada, las vendas que recorrían por su hombro y cuello, llevó una mano a su frente y lo sintió, una venda allí otra vez, no solo aquello, sino cuando rozó su cabello también pudo sentirlo, era demasiado suave y sedoso. El olor molesto tampoco estaba. ¿El gato te comió la lengua? Un voz que parecía divertida sonó de fondo mientras que se volteaba, allí fue donde lo vio, un hombre sentado con tranquilidad en la esquina contraria de la habitación, ropa ajustada negra, botas pesadas, y un abrigo. Medea no supo cómo tomar aquella prenda roja que colgaba en el hombre. Emilia estaba tranquilo, dejando su posición tranquila se acercó a donde estaba la mujer y se puso frente a ella, pudo sentirlo, el miedo que se formó en al momento de que se acercó. Trayendo una de las sillas la puso al lado de la cama de la mujer, mientras que bajaba el libro que tenía en su mano en la mesita al lado de la cama. No busco lastimarte, por algo te salve y te cure. Medea le costaba creer aquellas palabras, no existía el desinterés para ella, siempre había alguien que buscaba la manera sacar algo de parte de gente que estaba en su situación. ¿Quién eres? La pregunta fue apenas un susurro. Medea miró directamente al hombre, apretó las sábanas que estaban cubriendo la parte inferior de su cuerpo, mientras que esperaba la respuesta del hombre. No comprendo nada actualmente, por lo cual puedes llamarme Archer hasta que las cosas sean claras. No era como si el hombre tuviera especial afecto hacia su nombre de igual manera, podría aceptar que le llamasen Emilia, pero Shirou para él estaba fuera de cuestión, al menos de momento. Ante la mención de aquel nombre los ojos de Medea se abrieron, era aquel nombre que ella clamó antes de perder la conciencia, trago en seco mientras que sacaba la sábana debajo suyo. Al volver a recordar con más claridad las cosas, dio un suspiro de alivio mientras que solo vio su pierna envuelta en vendas, no sentía un dolor en especial de parte de aquella herida, no sabía si era bueno o malo. ¿Dónde estamos? Esta vez el tono de la mujer fue un poco más tranquilo. En una posada, no sabía dónde residías para volver, por lo cual fue la única opción que me vino a la mente. Archer respondió con tranquilidad, y de manera demasiado sumisa, al menos eso era lo que tenía en mente Medea.
Soy Medea de Colchis, mencionó viendo los ojos del hombre, mostró solo por unos segundos sorpresa para que una risa amarga saliera de su boca. Entonces no soy el único que reencarna, sin terminar por lo visto fue un susurro que Emilia se dio a sí mismo, el rostro de confusión de parte de la mujer solo le dio un poco de gracia disminuyendo la tensión que ahora era vivida por el hombre. Dando un suspiro se levantó y fue directo a una pequeña mesa en el centro de la habitación, Medea lo siguió con la mirada, fue cuando vio directo lo que tenía enfrente, era un plato con manzanas. Cuando Emilia volvió donde se encontraba Medea ella no apartó la mirada de él por qué no lo entendió, con un cuchillo que se encontraba en el plato agarró y cuidadosamente, y con toda la tranquilidad, empezó a pelar la manzana, fue continuo, para Medea aquello pareció una eternidad. Cuando la manzana perfectamente pelada estuvo frente suyo ella vio como el hombre de pelo blanco cortó un pedazo y se lo tendió frente a ella, quizá no le hubiera gustado la idea de ser alimentada, pero con el hambre y no haber comido algo decente en tanto tiempo, desechó los pensamientos y acercó su boca y comió aquel pedazo de manzana. Casi daba para llorar la sensación de la comida dulce, era la primera vez en mucho tiempo que pudo conseguir algo de fruta fresca y mucho más siendo algo como una manzana. Fue entonces que poco después vio el siguiente pedazo en su frente, otro mordisco, una pequeña risa de parte del hombre le dio a entender que estaba siendo demasiado expresiva en cuanto a la hora de ir por el bocado. Emilia nunca pensó en ver algo como esto, hablar y alimentar de su propia mano a la mujer, que era el símbolo de todo lo malo para muchos, el ver sus expresiones le tranquilizó, era como en aquel mundo donde todo cualquier cosa era por no decir un chiste, y siendo Medea algo como el pináculo de la exageración, fue una pena que todo aquello terminó hacía demasiado tiempo, o al menos eso era lo que recordaba. El silencio llenó después de aquello de manera repentina, Medea se abrazó a sí misma, ella conocía lo injusto del mundo en el cual vivía, mas ella nunca quiso hacer algo como el asesinato, lo recordó, la manera en la cual los cuerpos literalmente explotaron gracias a aquello que no era conocido por ella, ese sentimiento de algo primitivo saliendo de su ser encargándose de lo que la afectara. Llevó una mano a su boca de la nada haciendo que el nombrado Archer levantara una ceja en confusión mientras que vio el rostro de la mujer, la desesperación y el asco, bajando el plato que tenía en mano, Emilia llevó una ala de la mujer y la otra a su cabeza y empezó a acariciarla para poder tranquilizarla. No era algo que tuviera en mente que llegaría a hacer, pero de igual manera conocía esa mirada, la mirada de alguien que rompió uno de sus ideales. Emilia no sabía el desencadenante de aquello, tampoco preguntó, solo se quedó allí cuidándola hasta que unas lágrimas salieron de los ojos de la mujer, negó con la cabeza y Medea se recostó en el hombro de Emilia. Emilia abrió los ojos con sorpresa por la acción, Medea no quería estar al punto en el cual debía recurrir a alguien que ni conocía, que quizás solo le estaba mostrando compasión para poder aprovecharse después, pero allí estaba, rendida, al menos de momento no quería saber sobre si el hombre era una amenaza o no, después de todo, el que le ayuden y consuelen era un lujo que no creyó volver a tener. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Después de varios minutos Medea habló. Mientras que se acomodaba en el hombro de Archer, ella pudo sentir cómo se estremeció su cuerpo ante aquella acción, no supo del porqué pero tampoco le importaba. 2 días, fue una simple respuesta de parte de Emilia, le sorprendió el tiempo que tardó la mujer en despertarse, quizá fuera por el cansancio acumulado o algo más, no sabría decirlo. ¿Llevas cuidándome desde que viniste? Los engranajes de la mente de Medea giraron recordando él como el hombre a su lado llegó donde estaba, la carta fue el catalizador de aquello, la herencia que su padre le entregó y de la cual nunca se pudo deshacer. En teoría aquella carta era tan vieja como el imperio mismo, a lo cual no sabía qué opinar. No era algo que pudiera dejar así como así. Medea sintió un poco de tranquilidad por las palabras, no confiaba en ellas, no después de todo lo que pasó, pero de igual manera, no pudo evitar dejarse ser un poco crédula de momento, al menos hasta que se recupere no había nada de lo cual debía preocuparse al parecer, después de todo, el hombre no abusó ella mientras estaba inconsciente. Me alegro oírlo. La respuesta de Medea hizo que una pequeña sonrisa se formara en el rostro del hombre, fue entonces que recordó algo, ahora viendo el cabello de la mujer y siendo que ahora estaba limpio, no pudo evitar separarla un poco.
Más que una buena acción, era un capricho que surgió en la mente de Emilia. La mirada confundida de la mujer solo hizo que la pequeña sonrisa que tenía se agrande. Ella no dijo nada mientras que Emilia estiró ambas manos hacia el cabello de la mujer. Fue entonces que empezó a hacerlo. Las trenzas que recordaba, las había visto tantas veces en tantos mundos, que le era imposible no recordar cómo eran. Medea no sabía qué pensar cuando el hombre empezó a lo que para su parecer era jugar con su cabello, pero después de unos segundos entendió el ritmo de movimiento de las manos del hombre, trenzas detrás de su oreja. Había olvidado aquello, siempre las usaba, a pesar de todo, siempre le gustó y él, como veían, le recordaba los tiempos cuando vivía con su familia, cuando su madre le trenzaba el cabello, cuando todo era feliz en un sentido de la palabra. Al cabo de unos minutos Emilia agarró el rostro de Medea mientras que tomaba la barbilla de esta para darle la vuelta. Medea desvió la mirada hacia abajo, una risa salió del hombre mientras que llevaba sus manos al otro lado de la cabeza mientras que arreglaba el cabello esparcido dejando que caiga de manera uniforme. Y allí estaba, la Medea como conocía, quitando las vendas y la mirada casi inocente. Entonces allí estaba, el destino era una perra para las reencarnaciones o lo que sea que fuera. Gracias, fue casi un murmullo que apenas sería audible, pero Emilia lo escuchó correctamente. La mujer tenía la cabeza gacha mientras que no lo miró. El hombre sonrió, realmente podía acostumbrarse a esa actitud tímida de parte de la mujer. La posada es la que está cerca de la plaza. Después de unos segundos viendo la habitación, Medea recordó aquella habitación, era demasiado lujosa como para que fuera de otro lugar en la zona donde se encontraba en el barrio rojo. De hecho lo es. La confirmación del hombre hizo que sus ojos se iluminaran con interés por el hecho de que el hombre contara con el dinero. Lo máximo que pudo robar en su mejor momento fue como para alquilar una habitación por 2 horas, y siendo que el hombre dijo que llevaba aquí alrededor de 2 días, entonces estaba al menos de momento asegurada su situación. La puerta de la habitación se abrió mientras que una mujer ingresaba. Llevaba un uniforme de empleada estándar, con el vestido negro, delantal y arco en la cabeza. Empujaba un carrito con comida mientras que llegaba a donde estaba la mesa de la habitación y bajaba las bandejas tapadas. La mujer de media edad le dio una mirada rápida a Medea, le guiñó el ojo mientras que sonreía. Tan rápido como llegó abandonó la habitación. Aquello verdaderamente fue raro para la de Pel y la banda. ¿Comes? No creo que unos cuantos trozos de manzana pudieran ayudar a calmar lo poco que pude alimentarte mientras que estabas inconsciente. Efectivamente, Medea no lo dijo, pero el hambre volvió hace poco. Después de haber superado el asco, aún estaba allí ese sentimiento de que no podía remediarse, pero de igual manera no era momento de pensar en eso. Apartando en su totalidad las sábanas, Medea se sentó en la cama mientras que pisaba con un pie. Bien, con el siguiente, el dolor volvió mientras que no lo movió. Te llevo hasta allí. La herida quizá no fue algo permanente, pero me gustaría que no se abriera, se curará en unas semanas. Emilia mencionó viendo las vendas en la pierna de la mujer. Medea frunció el ceño mientras que reconocía aquellas palabras. Bueno, fue la respuesta. Se acomodó el vestido blanco que tenía ahora mientras que sentía como un brazo pasaba por su espalda y debajo de sus rodillas. Era demasiado vergonzoso aquello como para ver directamente al hombre. Emilia simplemente se rió. No espero aquello, verdaderamente no lo espero. El sonrojo leve en las mejillas de la mujer por la vergüenza no era algo que hubiera esperado ver. Le causó gracia la situación, era verdaderamente contradictoria a todo lo que él recordaba en las líneas vividas. No podía hacer nada más que negar con la cabeza, mientras que sintió unos cuantos golpes suaves en su pecho, aquello de parte de la mujer que hacía un puchero, sacando más risa de parte de Emilia. No es que la razón principal fueran las expresiones de Medea lo que le causaban risa, no, sino lo estúpido que era lo que estaba viviendo. Jamás espero ver a la mujer que literalmente era alguien que debía odiarlo en esta situación. Ya, negó con la cabeza mientras que caminaba hacia la mesa. La puerta se abrió nuevamente mientras que entraba la misma mujer con una botella de vino en mano. Vio la escena, el hombre estaba cargando a la mujer. Medea se giró aún siendo cargada, mientras que veía a la mujer dándole el mismo gesto que la última vez. Solo dejó la botella y salió. Para ser considerada la mejor posada en la zona verdaderamente tenía personal raro.
Sintió como sus pies tocaron el suelo y el hombre la sentó cuidadosamente en la silla. Ella no le importó el sonido de la puerta junto con una risa breve pero divertida que seguro era de parte de la mujer. No, aquello no le importó. El olor de la comida la llenó. Era algo que no había tenido lujo desde hacía demasiado tiempo. Tragó la saliva que se formó en su boca mientras que miraba las bandejas que tenía enfrente. Emilia sonrió mientras que recogía un plato y lo ponía enfrente de la mujer, sirviendo con cuidado la comida que estaba en la bandeja. Quiso reírse de las expresiones de la mujer, pero no era algo que le gustaría hacer. Su mente le decía que a pesar de las expresiones raras y casi cómicas de la mujer, no podía reírse, no cuando entendía que la razón de aquello era por la falta de no haber tenido una comida verdadera en mucho tiempo. Al instante en que la mujer vio cómo le servían en su totalidad, llevó su mano hacia un tenedor que estaba al lado de la bandeja, no escatimó tiempo y dio un primer bocado. El sabor, las sensaciones que le transmitían, realmente era algo que no podía ser descrito. Medea estaría dispuesta a llorar por el sentimiento, pero quizá en otro momento. No le importó, solo siguió comiendo, ocasionalmente viendo a Archer que comía con tranquilidad y paciencia. Emilia sonrió. Él había sentido hambre, una necesidad de cuando uno estaba vivo, algo que como sirviente no sintió. Era realmente desconcertantemente agradable el sentimiento. Aquello le indicaba que estaba vivo. Siendo un sirviente quizá pudiera comer y demás, pero solo por placer. Pero ahora, después de los días experimentando, terminó entendiendo. Revivió en su totalidad. Levantó la vista y vio una vez más a Medea. Dudaba si llamarla así, pero según ella era su nombre. Quizá en nombre y apariencia fueran la misma, pero no tenía los recuerdos de la Caster que conoció. No sabía qué opinar sobre aquello. Después de todo, no era algo que hubiera pasado antes. ¿Era esta una misión a largo plazo? El sonido de un tenedor cayendo en el plato lo sacó de su pensamiento. Fue allí cuando lo vio la mujer de cabello lavanda, sonriendo con satisfacción mientras que lo miraba. Verdaderamente centrada, Ante aquel comentario de Emilia, Medea no comprendió. Fue entonces cuando el hombre se levantó con una servilleta en la mano, caminó hasta su lado para agarrarle su rostro una vez más por el mentón y mirarla, limpiando el rostro de la mujer. Medea quería protestar. Aquello era algo que solo se le llegó a hacer cuando era una niña. Claro que no estaba mal el gesto, pero internamente, se dio una reprimenda. Había perdido el control en su totalidad y ni siquiera sabía que había ensuciado su propio rostro. ¿Qué clase de adulta era? Cuando el hombre terminó, agarró dos copas, una la puso frente a Medea y la otra frente a ella, vertiendo el vino en ambas copas y volviendo a sentarse enfrente de la mujer mientras que tomaba con tranquilidad aquella bebida. Medea vio cómo Archer sonrió cuando vio su vacilación ante tomar la copa. No sabía por qué dudar, pero no podía hacer nada más. Tomando la copa dio unos sorbos solo para que después de bajar la copa una vez más diera un suspiro de alivio y tranquilidad. Una sonrisa llenó su rostro. Viendo la comida estilo buffet y el vino, una cama en la cual dormir y estar caliente, además el hecho de que el hombre parecía ayudarla incondicionalmente. Levantó la copa a la altura de su rostro mientras que sonrió, revolvió un poco el líquido carmesí con tranquilidad. Ella podría acostumbrarse a esto. Mis más sinceras disculpas, sé que el capítulo decía para el 27 y siendo que hoy es el 30, me siento mal por no haber cumplido mi tiempo. No se volverá a repetir. También perdón por cualquier palabra salida de lugar, faltas ortográficas y gramaticales. Este será el típico proyecto que solo es para saciar mi necesidad de leer una historia entre ellos, así que habrá muchos momentos romance y esas cosas, claro, entrando a la historia principal a partir del siguiente capítulo. Comentarios. Genjuki. Gracias, pensar que también estarías viendo esta historia me alegro. Alex Kellar. Es lo que intenté recrear en su momento, el cómo era la vida en ese momento, aquello es lo que intenté ver y recrear. Terminé el capítulo allí para dar al siguiente con lo que no se dio. No me juzgues, ahora terminé correctamente. Espero que cumpla con tus expectativas la historia. Sin más, gracias por el apoyo y a los que le dieron seguir y favorito. Próximo capítulo 15 de enero. Rey de Picas fuera.